Hola, buenas tardes. Vamos a hacer este vídeo que creo interesante para los que se presenten a los exámenes de segundo bachillerato o a la selectividad de química. Se llama isomería de los compuestos orgánicos. Bueno, ya sabéis que dos compuestos orgánicos son isómeros si tienen la misma fórmula molecular. Esa es la primera condición indispensable. Y tienes que tener además una estructura diferente, es decir, tienes que tener compuestos diferentes, pero que tengan la misma fórmula molecular. Y ahí, en principio, en segundo bachillerato se ven 5 tipos de isomería. 3 de ellas de estructura plana, la isomería de cadena, de posición, de función, y 2 de estereoisomería, que son la isomería geométrica y la óptica. Y vamos a ir viendo un ejemplo de cada uno de ellos, una pequeña definición y un ejemplo de cada uno. Los isómeros de cadena se diferencian en la estructura de carbono, es decir, las cadenas de carbono tienen que ser diferentes, y yo estoy poniendo siempre los ejemplos de los más fáciles que hay, de los más sencillos que hay. El butano, por ejemplo, tiene 4 átomos de carbono seguidos, y el metilpropano tiene 3 átomos de carbono seguidos, y en el de en medio un grupo metilo, un grupo CH3. Como veis, esto es una cadena lineal y esto es un compuesto con cadena ramificada. Sería un ejemplo de isómeros de cadena. Isómeros de posición son los que tienen el mismo grupo funcional pero situados en distintas posiciones de la misma cadena de carbono. Yo aquí, por ejemplo, he puesto alcoholes. Fijaros que tengo aquí 4 átomos de carbono seguidos, una cadena de 4 átomos de carbono, y aquí también una cadena de 4 átomos de carbono. Solamente que el grupo OH puede estar sustituyendo un hidrógeno del carbono número 2 o del carbono número 1. Es decir, son la misma cadena de carbono, el mismo grupo funcional, nada más que enganchado en distintos carbonos. Este en el primero, carbono primario, y este en el segundo, un carbono secundario. Este sería este compuesto, el bután 2-ol, y este el bután 1-ol. Evidentemente aquí podría haber puesto cualquier otro grupo funcional, por ejemplo un átomo de flúor, o por ejemplo una acetona, que también puede estar en distinto grupo funcional. En una pentanona, por ejemplo, puede estar en el 2 y en el 3. Ya digo que estoy poniendo de los que veo más sencillos. Aquí sería el bután 2-ol, el bután 1-ol. Isómeros de función, pues son los que tienen distinto grupo funcional. Aquí hay dos ejemplos típicos. Uno, los aldehídos con las cetonas, que pueden tener la misma fórmula molecular y son grupos funcionales distintos, y yo he optado por este que quizás sea todavía más fácil. Son los alcoholes y los éteres correspondientes. Fijaros que aquí hay 4 átomos de carbono y aquí 4 átomos, 10 hidrógenos, 1 oxígeno, 1 oxígeno. Es decir, la misma fórmula molecular, C4H10O. Este compuesto es un alcohol, mientras que este es un éter. Son, por lo tanto, isómeros de función. Vamos a ver ahora la isomería cis-trans. La isomería cis-trans se da en alquenos y en cicloalcanos, pero en segundo de bachillerato nos solemos circunscribir a los alquenos nada más. En cicloalcanos muy raramente se explica y en selectividad no ha caído nunca, por lo menos en Andalucía. ¿Qué condición tiene que tener el isómero cis-trans? Como siempre, tener la misma fórmula molecular, que tenga doble enlace y que cada uno de los átomos del doble enlace tenga dos grupos diferentes unidos mediante un enlace sencillo. Fijaros que aquí he puesto un CH3 y un hidrógeno. Estos dos tienen que ser distintos. Y estos dos también tienen que ser distintos entre ellos. No con respecto a los del otro carbono, sino entre ellos. Este sería, por lo tanto, fijaros que sería 1, 2, 3, 4. Sería un buteno. El doble enlace en el segundo sería, por lo tanto, un but2-eno. Es el isómero cis, puesto que estos dos grupos, el CH3, están del mismo lado del doble enlace. Mientras que aquí están en el lado contrario, este arriba y este abajo, y sería el isómero trans. Bueno, y vamos a los isómeros ópticos, que son el último tipo de isomería que se da en segundo bachillerato. Los isómeros ópticos tienen que tener al menos un carbono asimétrico. ¿Qué es un carbono asimétrico o quiral? Son los que están unidos a 4 grupos diferentes. Los isómeros solo se diferencian en el sentido de giro de la luz polarizada, del plano de la luz polarizada. Fijaros que he puesto aquí también uno bastante sencillo. Este carbono está unido a un grupo CH3, a un OH aquí, a un hidrógeno y a un CH2CH3. Son 4 grupos diferentes y por lo tanto esto no es un compuesto, son 2 compuestos.
A estos dos isómeros se les llama isómeros ópticos y son el dextro y el levo. Dextro significa que desvía hacia la derecha el plano de la luz polarizada y levo hacia la izquierda. Pero bueno, eso no tiene ahora aquí demasiado sentido, solamente indicaros que este sería un ejemplo típico de un compuesto que presenta isomería óptica. Este se llamaría el bután 2-ol. Y nada más, yo creo que no es que caiga muchísimo en selectividad, pero cae de vez en cuando y yo creo que son bastante fáciles las preguntas de isomería. Y nada más, hasta luego como siempre, suerte en los exámenes y en la casita cuidado. A ver, aquí en Granada está granizando, casi nada. Bueno, hasta luego Lucas.